Hola, yo soy Awilda Sánchez, soy administradora de empresas y mercadóloga y propietaria de Dinel Bar Beauty. Lo primero, que soy única hija. Mi niñez fue una niñez como única hija, ya pueden imaginarse, o sea, mucha sobreprotección, mucho cuidado. La verdad es que no fui tan curiosa por eso, aunque tenía deseo de hacer muchas cosas no me dejaban. Pero sí, una niña muy mimada, muy consentida, muy querida. Mis abuelos me adoraban, digo me adoraban porque no están vivos ahora, pero recuerdo una niñez con mucho amor, pero sí también con una sobreprotección muy grande, que a veces llegó hasta molestar y de la que también en algún momento cuestioné a mis padres o me puse rebelde. Bueno, uno de los momentos que más marcaron mi vida definitivamente fue la separación de mis padres. Yo era muy apegada a mi papá, entonces a los 19 años pues hubo una situación dentro del matrimonio de ellos, y algo que pasaba también mucho era mi relación con mi mamá no era tan cercana porque mi mamá es huérfana, y entonces ella siempre ha tenido un temor de que ella también podía morirse y no quería como que yo sufriera lo mismo que ella sufrió. Entonces ahí hubo un tema que inclusive llegué a caer en una depresión a los 19 años porque sentí como que me quedé sola, y creo que fue el momento que más me marcó en la vida. Gracias a Dios pude salir de eso con ayuda de médicos, pero también con asistiendo, o sea, conociendo de Dios y asistiendo a una iglesia cristiana. Pude salir de esa depresión y entender que Dios estaba conmigo, que yo no estaba sola y que también yo tenía que poner mucho de mi parte. Entonces de ahí comencé a forjarme como ese carácter de que yo no necesitaba a nadie, de que yo lo podía hacer todo, de que yo podía ser independiente, y eso creo que me ayudó a lo que yo soy hoy también, una persona independiente, que para mí nada es imposible, que todo se puede si uno se lo propone. Creo que eso fue una de las cosas que más... Fue una experiencia dolorosa, pero que... como dice Tony Robbins, de todas las cosas dolorosas que uno pasa en la vida, entonces para algo bueno sirve. O sea, por eso uno tiene siempre que entonces agradecer también por esas cosas que no son tan buenas, porque de ahí surgen otras cosas que te van a ayudar en tu futuro. La realidad es que este es mi tercer emprendimiento, y que yo decía que yo no era una persona emprendedora, porque yo entendía que la persona emprendedora era aquella persona que soñaba con no trabajar para nadie y tener un negocio. Y la realidad es que no, yo me mantuve por 25 años trabajando para empresas en posiciones altas, donde yo me sentía sumamente satisfecha, trabajando con marcas que yo amaba. Me sentía súper llena porque estaba cumpliendo muchas de mis necesidades, como la de reconocimiento, aprender, viajar, socializarme con otras personas, más el salario. O sea, yo llegué a tener buenos salarios, o sea, que yo nunca me vi en esa necesidad o con ese deseo de que yo quería emprender. Emprendí en 2 ocasiones anteriores estando trabajando, pero era por cosas circunstanciales. O sea, trabajaba para empresas multinacionales de la industria de farmacéutica. Se dan muchas fusiones, muchas compras, y uno siempre piensa cuando va a haber una fusión como que se puede quedar sin trabajo. Entonces yo decía, yo tengo que tener un plan B, un plan C. Y emprendí la primera vez con una tienda de ropa de Latinoamérica, y cuando ya pasó ese riesgo de que yo pensé que me iba a quedar sin trabajo, pues volví otra vez, cerré la tienda y volví a lo que era mi trabajo normal. Era algo que yo mantenía al mismo tiempo. Y luego entonces, trabajando ya como gerente de mercado de Coca-Cola, tuve una situación de salud con mi hijo pequeño y tuve que dejar el trabajo. Fue una de las situaciones más retadoras para mí, porque estaba trabajando con una marca que yo soñaba haber trabajado siempre, y me sentía súper bien, pero en ese momento tenía que decidir qué era muy importante, si mi trabajo, mi vida profesional o mi hijo. Gracias a Dios se pudo resolver la situación de salud, y yo pude entonces, en ese momento emprendí con una tienda de accesorios y daba clases de hacer accesorios y collares y eso. Ahí descubrí que yo tenía una vena artística, y luego igual cuando todo se resolvió, entonces volví entonces a trabajar para empresas con marcas. Y este es mi tercer emprendimiento, que se dio por una crisis existencial
Realmente yo con 42 años entendía que sí, que yo había logrado, había tenido mucho éxito profesional, había alcanzado muchas posiciones importantes, como decía, en empresas multinacionales, trabajar con marcas como Johnny Walker, Baileys, hasta terminar trabajando también, cumpliendo otro de mis sueños, trabajar con marcas de belleza como CoverGirl, Mass Factor, Elizabeth Arden, Sally Hansen, que de ahí es que aprendo de las uñas, porque yo no me pintaba las uñas. Pero me sentía vacía, me sentía que era madre, era esposa, pero no estaba cumpliendo ese rol como debería ser o como yo entendía que debería ser. No acompañaba a mis hijos en momentos importantes, en fechas importantes, viajaba mucho, porque me reportaba fuera del país, y definitivamente creo que los 40 años, cualquier mujer, es un momento como que tú reflexionas y dices, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que voy a hacer próximamente en mi vida? Y en ese momento lo que yo quería era tiempo. En ese momento mi necesidad no era ni el reconocimiento ni el dinero, sino que yo quería realmente esforzarme, que salir de mi zona de confort, porque mi zona de confort era trabajar mucho, pero era yo ver como si yo era capaz de desempeñar ese rol de mamá, de hija, de esposa, como yo veía a otras mujeres. Y yo dije, yo lo que quiero es hacer zumba a las 9 de la mañana, yo vivo con 30,000 pesos para el salón, para el gimnasio y para la gasolina, y esa era mi necesidad en ese momento. Y decido dejar el trabajo. No tenía ninguna idea de emprendimiento, o sea, sí decía que iba a hacer asesoría de mercadeo, pero que yo me iba a tomar unos meses como sabático y que de ahí entonces yo iba a decidir y yo luego iba a enfrentar ese reto que iba a tener. No dejé mi trabajo para poner The Nail Bar Beauty, sino básicamente por una necesidad ya humana y emocional de tener tiempo para mí y para mi familia. Yo había hecho una propuesta de un concepto similar a esto en mi trabajo anterior, y después yo dije, pero mira, y si yo tengo algo como hobby, que yo pueda como que reunir todas mis pasiones, como son la fotografía, la música, el arte, la belleza, la coctelería, que la había aprendido en uno de mis trabajos anteriores, como decía, en viajeo con Johnny Walker y Baileys. Y, o sea, a mí siempre me gustó mucho la música, entonces yo quería como, para mí, ir al salón era perder el tiempo. O sea, yo iba porque había que ir obligado. No me hacía las uñas. Entonces yo decía, ¿y si nosotros convertimos ese tiempo de tu ponerse linda en un momento también de diversión, en donde tú puedas compartir con otras personas, pero que sea algo chulo, diferente, donde tú no te sientas que tú estás perdiendo el tiempo, sino que tú te estás consintiendo y que tú también estás recibiendo unos servicios, sobre todo de calidad también, e innovadores? Así fue que nació The Nail Bar Beauty. La realidad es que viví muchos momentos de frustración, todavía lo sigo viviendo, porque sigo buscando ese equilibrio. Los que me siguen en las redes sociales saben que mi perfil se llama CEO de mi vida, porque hace 2 años yo he buscado muchos mentores, coaches y todo eso, psicólogos, de cómo yo puedo manejar eso más, porque entonces la historia es que abro en el bar y, como le había contado anteriormente, o sea, el propósito era tener más tiempo para mi familia, y la realidad es que desde que abro en el bar, este concepto fue exitoso. Imagínense, lo que yo menos he tenido de tiempo en mi vida, o sea, eso de hacer zumba a las 9 de la mañana, eso fue una utopía, eso nunca se dio. Trabajo más largas horas. Los primeros 2 años fueron desgastantes, pero con muchas emociones, sobre todo, qué bueno, o sea, yo siempre digo, cuando uno es así, emprendedor también, y cualquier persona quiere ser reconocida, y el ego estaba metido a millón en esos 3 primeros años, donde todo me decía, wow, qué buen concepto, qué chévere, mira cuánto gusta. Y yo no sentía tal vez ese cansancio físico y emocional, pero porque era, ¿verdad? Como dicen, cobita nueva barre bien. Entonces yo me sentía con una adrenalina que yo quisiera tenerla ahora realmente. Porque cuando ya tú entonces tienes más de 3 años, tú te estás dando cuenta que comienzan los retos, que comienza a salir competencia, de que ya el consumidor cada día es más exigente, de que el colaborador, tú tienes que mantener una cultura que funcione dentro de la empresa, que también viva esos valores, esa misión, esa visión tuya.
y tú tengas que depender de otras personas y como yo, una persona con una personalidad muy controladora y perfeccionista, tuve que buscar mucha ayuda de hasta meditación, cómo respirar. Y sí, realmente todas esas cosas funcionan. Yo he tratado de establecer hábitos donde yo pueda detectar cuando se está disparando mi ansiedad y busco mucho el tema de la oración, meditación y aprendí a ponerme límites a mí y ponerle límites a otras personas para poder entonces lograr ese balance. Pero como dije, es algo constante que voy trabajando porque todavía me cuesta mucho, porque me da mucha satisfacción trabajar. Bueno, desde pequeña era algo con lo que yo soñaba, o sea que una de las cosas que más le pedí a Dios era yo tener la oportunidad de ser madre. Así que imagínense, yo fui madre a los 26 años de Cristian, tuve un embarazo muy complicado, me tuvieron que hacer cerclaje, o sea, coserme el cuello del útero. Tuvimos un riesgo de vida, tanto Cristian como yo, y él se llama Cristian por Cristo, por Dios entre nosotros, y fue una experiencia maravillosa, o sea, pero la realidad es que como estaba muy enfocada en ese tiempo en el trabajo, duré también 7 años para después volver a ser madre, y volví a ser madre porque al ser única hija sabía que yo no quería que mi hijo viviera la misma experiencia mía, porque se vive muy solo cuando uno es único hijo. Entonces yo decía, yo no puedo hacer eso a mi hijo, pero siempre yo buscaba una excusa de no puedo tener otro hijo porque yo me acaban de dar una posición nueva y yo entonces no puedo quedar embarazada. La verdad era que también yo le tenía mucho miedo, porque como tuve un embarazo muy retador, entonces a mí me decían que me iba a volver a pasar lo mismo, y la verdad que eso no fue lo que pasó. Sí, tuve un embarazo donde tuve que cuidarme mucho y vigilarme, pero fue un embarazo bueno. Y luego tuve a Gabriel a los 32 años, o sea, que ha sido una bendición, o sea, tener 2 varones, aunque siempre quise tener una hembra, pero lo acepté, los 2 varones que me aman, o sea, que me cuidan, y obviamente, como decía anteriormente, me sentí en muchos momentos que le di mucha importancia a mi trabajo, menos que estar con ellos, y por eso todavía tengo la oportunidad entonces de recuperar todo eso y trato de escucharlos, sobre todo también de apoyarlos a que vivan sus pasiones, como que si no les gusta trabajar aquí en el bar, pues no los voy a obligar, porque quiero que ellos sean lo que ellos quieran ser. Yo conozco de Dios en el momento de que tuve mi primera depresión a los 19 años. Yo no hice la primera comunión, nunca estudié en un colegio católico. Mi mamá, como era huérfana, tampoco tuvo esa orientación, ella nunca me habló de Dios, pero yo siempre sentí que yo tenía a Dios conmigo. O sea, yo siempre he sentido, y mira, de verdad que me engranojo, porque yo digo y lo digo con mucha certeza, yo sé que para todas somos especiales para Dios, pero yo como que tengo un lugar muy, 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 muy especial ahí. Estoy muy cerca de Él porque Él siempre ha estado conmigo. Entonces, ya mi mamá, sí, para esa edad había conocido de Dios a través de una iglesia cristiana, y me lleva a esa iglesia. Y yo recuerdo como ahora, y tuve la oportunidad de encontrarme con esa persona que hizo esa primera oración conmigo, y de yo darle las gracias, de cómo ella me dijo a mis 19 años, si tú crees en Dios y tú crees que Él existe, vamos a retarlo, o sea, porque tú le dices, si es verdad que tú existes, o sea, ayúdame en este momento donde yo creía que el mundo se me estaba cayendo a los 19 años por el tema que le dije de mi papá y mi mamá, y que me sentía muy sola. Comencé en ese momento a tener mucho miedo a la muerte, mucho miedo a la soledad. Entonces, yo lo viví, o sea, yo les puedo decir que yo comencé a hacer todo lo que a mí me dijeron, a leer la Biblia, a congregarme. Después tuve una sanación con el padre Gregorio Mateo, padre de la Iglesia Católica, que vino una vez, dio algo aquí, creo que en el Colegio Santo Domingo en aquel momento, y yo estaba bebiendo pastillas antidepresivas a los 19 años, cosa que yo no quería, porque en aquel momento, y todavía sigue siendo un mito, la gente que bebía pastillas antidepresivas eran locas. Entonces yo decía, wow, yo con 19 años soy una loca, y no lo podía decir y expresar tan bien, pero yo tenía una tristeza muy grande en mi corazón. Entonces yo, en ese momento que él estaba en una oración de sanación, él dijo, aquí hay una muchacha, una joven de 19 años que está bebiendo pastillas antidepresivas,
O sea, yo no le puedo decir lo que yo sentí en mi cuerpo. Yo me recuerdo que yo me vi en mi mente arrodillada ante una imagen que para mí era Jesús, muy iluminada, donde él me decía te vas a sanar, y desde ese día yo dejé de tomar pastillas antidepresivas. Y muchísima gente que luego se acercó a mí, que no me conocía, que me decía que habían visto una luz sobre mí, y eso marcó mi vida definitivamente. Y pueden haber pastillas para depresión, para ansiedad, para lo que sea, pero no hay nada como el amor de Dios y tener una relación con Él.